La pareja de ancianos dijo: «Ya no podemos caminar. Podemos quedarnos una noche». Lo que hizo el montañés conmocionó al pueblo. La nieve caía del cielo como plumas arrancadas, cargada de silencio. El valle yacía sepultado bajo un manto blanco. Cada poste de la cerca y cada rama de pino se doblaban bajo el peso del invierno. El humo ascendía lentamente desde una cabaña solitaria, acurrucada contra el viento. Su pequeño resplandor anaranjado temblaba en la distancia como un último latido, negándose a extinguirse. El aire estaba tan quieto que hasta el viento parecía tener miedo de respirar. Dentro de aquella cabaña, un hombre estaba sentado junto al fuego, afilando su cuchillo solo para acallar los pensamientos que nunca lo abandonaban. Su barba estaba oscura por la edad, y sus ojos eran del color de la ceniza. No eran ojos crueles, sino los de un hombre que había visto demasiadas partidas y muy pocos regresos. Llevaba semanas sin hablar con nadie. La montaña, con sus lobos y sus frías estrellas, era compañía suficiente. Aprendió a escuchar el significado en el silencio y a encontrar la paz en el roce del metal contra la piedra. Pero aquella noche, algo inusual se coló entre la tormenta. Un sonido que no pertenecía ni al viento ni a la madera. Un leve golpeteo, suave e incierto, como si el frío mismo hubiera aprendido a llamar. El hombre miró hacia la puerta. Se oyó otro golpe, más débil, seguido de una voz que sonaba medio enterrada en la nieve. «Ya no podemos caminar, por favor». Se levantó lentamente, proyectando una larga sombra sobre las tablas del suelo. Cuando abrió la puerta, el viento irrumpió como un animal herido, esparciendo ceniza y aliento frío por toda la habitación. En ese destello blanco, se distinguían dos figuras encorvadas y temblando. La mujer era menuda, envuelta en un chal raído y cubierto de escarcha. Su cabello, blanco como la tierra, se le pegaba a las mejillas en mechones helados. Junto a ella se apoyaba un hombre, aún mayor, con el rostro profundamente marcado por años de viento y hambre. Sus botas estaban rotas, sus manos en carne viva. Parecían los fantasmas de la propia tierra. El montañés no dijo nada al principio. Su fuego se apagó, y la tormenta quedó atrás. El anciano intentó enderezar la espalda, aunque su cuerpo se lo impidió. «Podemos quedarnos una noche». Su voz temblaba, transmitiendo tanto vergüenza como esperanza. La mujer le apretó el brazo, susurrándole algo demasiado bajo para entenderlo. El montañés los estudió durante un largo y silencioso momento. En sus ojos vio algo familiar. No solo necesidad, sino recuerdos como ecos de una vida que hacía tiempo que había intentado olvidar. Se hizo a un lado. La mujer dudó antes de cruzar el umbral, casi como si temiera que sus pies pudieran derretir el suelo. Dentro, el aire estaba cargado de calor. Ella jadeó suavemente, agarrándose el pecho como si el calor mismo fuera una especie de dolor. El anciano la ayudó a sentarse en una silla cerca del fuego, y durante un rato no dijeron nada. La tormenta exterior llenó el silencio con su música inquieta. Sirvió estofado en 3 cuencos de hojalata y los colocó sobre la mesa. La pareja miró la comida como si fuera un milagro. Comieron despacio, casi con reverencia, con los ojos brillantes a la luz de la llama. La mujer murmuró entre sorbos: «Tiene un sabor parecido al de algo que solía preparar hace mucho tiempo». Su voz se quebró al pronunciar las palabras antes de que el frío se apoderara de nuestra casa. Su marido colocó una mano temblorosa sobre la de ella, como para impedir que sus recuerdos se desbordaran. El montañés se limitó a asentir, pero algo tras su rostro impasible comenzó a moverse, algo que no se había agitado en años. Cuando terminaron de comer, habló por primera vez. «¿A dónde te dirigías?». Su tono no denotaba dulzura, solo una marcada tendencia a la soledad. El anciano tosió antes de responder. «Ya no queda ningún lugar a donde ir. Nuestro rancho ha desaparecido. El ganado se congeló. El techo se derrumbó. Caminamos hasta que no pudimos más». La mirada de la mujer se desvió hacia la ventana,
donde la nieve se cernía como una pared de luz. Pensé que si lográbamos llegar al pueblo siguiente, tal vez alguien se acordaría de nosotros. Ella esbozó una leve sonrisa. Nadie lo hizo. El montañés miró fijamente al fuego. Las llamas se inclinaban bajas, lamiendo la olla de hierro negro. Pensó en su propio padre, enterrado bajo un banco de nieve años atrás, y en la madre a la que no había podido salvar cuando la fiebre llegó en un invierno muy parecido a este. Había construido esa cabaña no solo para sobrevivir, sino para olvidar. Y allí estaba la memoria, sentada a su mesa, envuelta en harapos y tristeza, comiendo su pan. Recogió más leña y alimentó el fuego, no porque se estuviera apagando, sino porque no soportaba el peso silencioso de su respiración. La anciana lo observó, con ojos amables a pesar del cansancio. «¿Vives aquí sola?», dijo con dulzura. No respondió. «Mi marido solía hacer lo mismo después de que muriera nuestro hijo», añadió. Dejó de hablar, levantó vallas que nadie le pidió. «Supongo que el silencio es más fácil que el perdón». Las palabras impactaron suavemente pero con fuerza, como copos de nieve que aún encuentran la manera de picar. El hombre sostuvo su mirada brevemente antes de volver a mirar las llamas. Más tarde, la pareja se tumbó envuelta en mantas prestadas cerca de la chimenea. La mano de la mujer pendía cerca de la luz del fuego, sus finas venas brillaban como hilos de plata. La respiración del anciano era áspera, constante pero débil. El montañés estaba sentado junto a la ventana, mirando la nieve. Debería haberse sentido agobiado por su presencia. Pero en cambio, sintió una extraña quietud en su interior, una paz que no conocía desde la infancia. Pensó en lo que significaba dejar entrar a alguien, aunque solo fuera por una noche. Pensó en cómo el calor se multiplica cuando se comparte. Llegó la medianoche con otro viento que hizo vibrar las contraventanas. La montaña crujió como una vieja bestia estirándose en la oscuridad. Se levantó, echó otro leño al fuego y se fijó en cómo la luz iluminaba el rostro de la mujer. Ahora está tranquilo, casi sonriendo mientras duerme. El anciano se removió y murmuró un nombre, quizá el de sus hijos. El montañés se dio la vuelta. El nombre resonó en su pecho más tiempo que en la habitación. Afuera, los lobos aullaban en algún lugar al pie de la cresta. Abrió la puerta apenas un poco, mirando fijamente a la oscuridad. La nieve brillaba con un tenue tono azul bajo la luna, intacta, salvo por las huellas de la pareja que ya comenzaban a formarse. Se preguntó qué clase de mundo permitiría que personas tan amables casi murieran congeladas. Tal vez el mismo tipo de mundo que lo convirtió en lo que era, un hombre que una vez creyó que la misericordia era debilidad. Cerró la puerta en silencio y se apoyó en ella, escuchando la respiración pausada de sus invitados. Cuando el alba comenzó a asomar pálidamente por las colinas, preparó un café tan fuerte que sabía a humo. El anciano se despertó tosiendo pero sonriendo. Ese olor. Había olvidado que las mañanas podían oler bien. La mujer dobló la manta con cuidado, aunque le temblaban los dedos. «Hemos tomado demasiado», dijo. «Nos iremos antes de que te des cuenta». Su marido asintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. El montañés no dijo nada, pero apretó la mandíbula. «La tormenta aún no ha terminado». Finalmente respondió: «Te irás cuando yo diga que es seguro». Había una autoridad tranquila en su tono, una autoridad que nacía tanto de la amabilidad como del mandato. Se quedaron. Pasaron las horas. Él remendó sus botas junto al fuego mientras la mujer tarareaba una vieja melodía. Inundó la cabina como el olor a pan. El anciano talló un pequeño pájaro en restos de pino. Sus manos eran lentas pero seguras. Cuando terminó, se lo entregó a su anfitrión. «Para hacerme compañía», dijo. El montañés le dio la vuelta en la palma de la mano. Los bordes eran suaves y cálidos. No le dio las gracias con palabras. En cambio, la colocó sobre la repisa de la chimenea junto a una sola vela. La llama danzaba tras él,
dando la impresión de que el pájaro volaba a través de la luz del fuego. Llegó la noche. El viento traía consigo una extraña quietud, una que se sentía como una espera. La mujer miró a través del cristal esmerilado y susurró: «Es precioso, ¿verdad? Incluso el frío intenta brillar». Su marido le tomó la mano. Sus dedos temblaban al unísono. El montañés fingió no mirar, aunque su mirada se suavizó. Había algo sagrado en su cansado afecto, algo que hacía que su cabaña pareciera menos una fortaleza y más un hogar. Antes de dormir, la mujer preguntó: «¿Vas alguna vez al pueblo?». Él negó con la cabeza. «Allí no me aprecian mucho». Ella sonrió levemente. «Quizás les caerías mejor si supieran quién eres en realidad». Él no respondió, solo se quedó mirando el fuego como si las respuestas se escondieran entre las brasas. El anciano soltó una risita seca. «La gente juzga rápido cuando está en calor, pero si se congelan lo suficiente, recuerdan la misericordia». El montañés alzó la vista. Su rostro estaba entre la luz y la sombra. «Quizás», dijo en voz baja, «o quizás solo aprendieron a tener miedo». El fuego se apagó. La pareja se quedó dormida de nuevo, tomados de la mano. Él se quedó observándolos hasta que su respiración se normalizó. La nieve había cesado. Pero el mundo seguía blanco e infinito. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no se sentía solo. Algo había entrado en su cabaña, algo más duradero que los huéspedes. Un recuerdo de pertenencia, tenue, pero vivo. Miró hacia la repisa de la chimenea, donde el pequeño pájaro de madera reflejaba la luz del fuego. En ese destello, casi parecía moverse. El montañés susurró en la habitación silenciosa, sin saber si las palabras eran una plegaria o una promesa. Se quedarán hasta que puedan volver a caminar, los dos. Su voz apenas rozó el aire, pero se sintió como un juramento pronunciado en la tierra misma. Se levantó, les echó otra manta sobre los hombros y miró una vez más a través de la ventana, empañada por la escarcha. Más allá del cristal, el amanecer aún estaba lejos, pero el cielo ya empezaba a clarear. La nieve brillaba débilmente bajo la luna, como si algo en ella por fin hubiera perdonado la oscuridad. Permaneció allí mucho después de que el fuego se extinguiera, su aliento mezclándose con el frío hasta que ya no importaba dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. En algún lugar del valle, una luz parpadeaba desde el pueblo de abajo, demasiado distante para verla con claridad, pero suficiente para recordarle el mundo. Siguió esperando. Se volvió hacia la pareja dormida y el pajarito que brillaba sobre el fuego. Y por un breve instante, sin palabras, sus ojos se suavizaron con algo parecido a la gracia. El viento amainó. La cabaña crujió y la noche exhaló. La montaña volvió a estar en silencio. Sin embargo, en ese silencio, algo nuevo había comenzado, pequeño, frágil y lo suficientemente brillante como para derretir el filo del frío. La mañana llegó lenta, pálida y cargada de niebla. La tormenta había terminado, dejando tras de sí un silencio tan puro que casi dolía respirar. La nieve fuera de la cabaña se extendía ininterrumpida, centelleando como un mar helado bajo la tenue luz. Dentro, el montañés removió el fuego moribundo, con cuidado de no despertar a la pareja de ancianos que aún dormían cerca del hogar. Sus rostros, suaves bajo el resplandor, parecían ahora más jóvenes, como si el calor mismo hubiera suavizado el paso del tiempo. Permaneció contemplándolos durante un largo rato, como uno contempla algo que aún no puede nombrar. Gratitud, tal vez, o deber. Salió. El frío caló hondo, pero era un dolor limpio, un recordatorio de que seguía vivo. Comenzó a cortar leña, su aliento empañando el aire. El aire, cada golpe firme, rítmico. No solo partía leña. Partía el silencio que había aprisionado su vida. Tras él, la cabaña humeaba suavemente. Un humo que habla de vida, no de ruina. En algún lugar del valle, un halcón ululaba, agudo, lejano, vivo. Cuando regresó,
El anciano estaba despierto, esforzándose por ponerse de pie. Una mano se apoyaba en la mesa. «No deberías estar despierto todavía», dijo el montañés. El anciano sonrió levemente. «No puedes impedir que salga el sol, hijo». Su voz temblaba por el peso de los años. La mujer vertió agua caliente en una taza de hojalata y se la dio a su marido. Luego miró a su anfitrión. «Nos has mantenido con vida», dijo en voz baja. «Pero no podemos quedarnos aquí para siempre». Él negó con la cabeza. «Hoy no. No mientras las montañas sigan heladas». Ella asintió, pero algo en su expresión le indicó que sabía que no se refería solo a la nieve. Los días se convirtieron en un ritmo de silenciosa determinación. El hombre cazaba y cortaba leña, reparaba el techo y mantenía el fuego encendido. La pareja de ancianos ayudaba en lo que podía. Ella cosía telas viejas para hacer cortinas. Él tallaba pequeños animales en madera sobrante. Regalos para un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de creer en los regalos. La cabaña, que una vez fue solo un refugio, se convirtió en un lugar que resonaba con la vida. El roce de una silla, el murmullo de una oración, el suave tintineo de las cucharas. Por las noches, compartían historias junto al fuego. La pareja hablaba de su rancho, de los campos de trigo que una vez danzaron bajo el sol, del granero que olía a heno y risas, del sol que enterraron cuando él tenía solo 20 años. El montañés escuchaba en silencio. Cuando le preguntaban por él, decía poco, solo que había subido allí un invierno y nunca había regresado. Pero sus ojos, cada vez que la luz del fuego los iluminaba, transmitían más palabras de las que su lengua jamás podría expresar. La mujer dijo una noche, «Creo que...». La montaña esperaba que alguien la perdonara. No respondió, pero esa noche soñó con el hacha de su padre y la voz de su madre llamándolo a casa. Cuando llegó el primer deshielo, el anciano intentó ayudar a apilar la nieve afuera, pero sus rodillas cedieron. El montañés lo sujetó antes de que cayera. «Tranquilo», le dijo, guiándolo de vuelta adentro. El anciano rió débilmente. «Supongo que dejé mis fuerzas afuera, en la nieve». Esa noche, su tos empeoró. La mujer se quedó a su lado, secándole la frente, tarareando la misma suave melodía que había cantado todo el invierno. El montañés avivó el fuego, pero ningún calor podía disipar el frío que se había apoderado del pecho del anciano. Al amanecer, la tos se había calmado. Las manos de la mujer descansaban sobre las inmóviles manos de su esposo. El montañés permaneció allí, impotente, viendo cómo la vida se desvanecía de un cuerpo a la memoria. La mujer no lloró. Solo susurró algo que nadie más pudo oír. Besó la frente del hombre y le cerró los ojos. Entonces Miró se levantó. Dijo, «Eras el hijo al que nunca vimos envejecer». Al montañés se le hizo un nudo en la garganta. Era fuerte. Ella sonrió levemente. Estaba cansado, pero murió en paz. Eso es más de lo que la mayoría consigue. El día transcurrió en silencio. El montañés construyó un ataúd de pino, con las manos firmes incluso cuando su vista se nublaba. Al anochecer, cargó el cuerpo hasta la cima de la loma, detrás de la cabaña, donde el cielo se fundía con los árboles. La mujer lo siguió, envuelta en un chal que ondeaba como una pequeña llama sobre la nieve. Juntos, lo enterraron bajo un alto abeto, con el viento susurrando entre sus ramas. Cuando el montañés se cubrió el corazón con el sombrero, ella extendió la mano y le tomó la suya. Siempre había querido descansar donde pudiera oír el viento. La miró, frágil, temblorosa, pero íntegra. «Te quedarás aquí esta noche», dijo. Ella asintió con la cabeza, con la mirada fija en una tumba. Tal vez más tiempo. Durante los 2 días siguientes, apenas comió. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando cómo el humo se elevaba en espiral hacia el cielo gris. Intentó mantener el fuego encendido para hablar de cosas triviales, de las huellas de ciervo que había visto, del deshielo que llegaba del norte,
pero ella solo sonrió levemente, con la mirada perdida en algún lugar lejano. A la tercera mañana, despertó y la encontró todavía junto a la ventana, con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el regazo. La luz del fuego la tocó como una bendición. Él supo, incluso antes de llegar a su lado, que ella se había ido. Se quedó sentado allí durante un largo rato junto a ella, con las manos inmóviles. La cabaña permanecía en silencio, salvo por el siseo del fuego. Luego se levantó y la llevó afuera, mientras la nieve crujía bajo sus botas. La depositó junto a su marido bajo el mismo abeto. Construyó otra cruz y luego se quedó mirando fijamente las dos tumbas hasta que el crepúsculo engulló la montaña. Al anochecer, el humo volvió a salir de la cabaña, pero esta vez no era para calentarse. Encendió una vela en cada uno de sus cuencos, y sus llamas danzaban a través de la escarcha. En el valle, algunos habitantes del pueblo vieron el destello contra la oscuridad y susurraron que tal vez la montaña estaba en llamas. Un pequeño grupo llegó a caballo para ver qué había sucedido. Cuando llegaron a la cresta, lo encontraron de pie en la nieve junto a las dos tumbas recientes, con el sombrero en la mano. El sheriff fue el primero en desmontar, con el ceño fruncido por la confusión. Oyó humo, dijo. Pensé que algo andaba mal. La voz del hombre del montículo llegó tranquila pero firme. No pasa nada. Simplemente me despido. Los demás se acercaron, fijando la mirada en los nombres tallados en la madera. Uno de los hombres se quitó los guantes e inclinó la cabeza. El sheriff se aclaró la garganta. Sutter, ahora. Has estado solo aquí arriba demasiado tiempo, dijo. Podrías volver. El pueblo ha cambiado. El montañés miró hacia el valle, donde pequeñas luces parpadeaban como estrellas tenues. Creo que sí, dijo. Y tal vez no lo haya hecho. El sheriff vaciló. ¿Qué les pasó? Pidieron una noche, dijo el montañés. Les di el resto del mío. Nadie habló. Solo el viento se movía entre los árboles, bajo y lúgubre. Finalmente, el sheriff se quitó el sombrero. Hiciste lo correcto con ellos. Cuando se marcharon, él se quedó junto a las tumbas hasta que se apagaron las velas. La última bocanada de humo se elevó tenue y se elevó hacia el cielo nocturno, enroscándose como una plegaria. Los días se convirtieron en semanas. Corrió la voz por el valle de que el hombre de la montaña había acogido a dos desconocidos y los había enterrado como si fueran de su familia. Algunos lo llamaron locura, otros misericordia. Pero cuando llegó la primavera y los viajeros pasaron por la cresta, vieron la cabaña aún en pie, con el humo elevándose tranquilo y constante, de la misma manera que cuando la pareja llegó por primera vez. Dentro, el montañés mantenía limpias las dos cruces de madera y la mesa puesta para tres, aunque solo se llegó a comer una vez. Talló nuevas figuras en madera de pino. Un pájaro, una mujer, un anciano sonriente. Cada noche encendía el fuego y susurraba suavemente como si la montaña misma estuviera escuchando. Cuando el pueblo vio aquella misma humareda una última noche, una columna alta y orgullosa contra el sol poniente, esta vez no se acercaron a comprobarlo. Sabían que no era un problema. Fue un acto de recuerdo. La voz del narrador, tranquila y firme como la nieve que cae, se detiene sobre la imagen de la cabaña. En un lugar donde hasta el viento se olvidaba de ser amable, un hombre recordaba cómo mantener vivo el fuego. Aquel invierno, la montaña no solo vio humo. Vio surgir la misericordia. Y cuando la nieve comenzó a caer de nuevo, tenue e interminable, el humo se elevó en espiral, alcanzando las nubes hasta que dejó de ser humo, convirtiéndose en luz que formaba parte del cielo.